el tema hablando sobre, primero haciendo estas preguntas, ¿no? ¿Por qué aguanta tanto la víctima? ¿Por qué aguanta tanto una pareja, una esposa, un esposo de un alcohólico, de un adicto? ¿Por qué no es consciente de esa constante agresión que está sufriendo? ¿Por qué quedan atrapadas tanto tiempo en el maltrato cuando lo razonable es pensar que si no estás en un lugar adecuado, sano, pues te vayas inmediatamente, ¿no? Porque eres, por ser maltratada simplemente, por alguien que dice quererte. Creo que esta es una de las preguntas que todos nos hacemos, sobre todo cuando vemos o conocemos noticias de maltrato, ¿no? Hoy tan de moda y tan de boga en Face, en YouTube, en Instagram y en los medios de comunicación. Pero también es una de las preguntas, o son estas las preguntas que nos hacemos cuando hemos estado sometidos o sometidas a este maltrato o después del maltrato, ya que salimos. Entonces, casi siempre cuando salimos de una situación de maltrato emocional, la primera pregunta que nos hacemos es, ¿por qué aguanté esto? ¿Por qué no me di cuenta inmediatamente de todo esto? Y la respuesta no llega, no es fácil, o las respuestas que llegan pues siempre giran en torno al maltratador. Creí que iba a cambiar, creí que era diferente, creí que iba a necesitar mi ayuda. Me suplicaba, me presionaba, me maltrataba, me decía que, etcétera. En fin, miles de justificaciones que para poder seguir entendiendo lo imposible, ¿no? Para poder aceptar lo inaceptable. Y es que el que ha pasado por una experiencia de mayor o menor grado de maltrato psicológico sabe lo que es esta constante confusión, esa necesidad con el tiempo, con los años, cada vez más obsesiva de comprender por qué ocurre lo que ocurre. Si es un disparate, ¿no? Como si el comprender esto realmente nos ayudara o ayudara a nuestro enfermo a salir de esa situación de violencia o maltrato. Y a fin de cuentas vamos como esto que yo escuchaba que decían que era el baile de la yenca, ¿no? Adelante, adelante, atrás, atrás. Así vamos en la relación de pareja, ¿no? O como un buen amigo decía, ¿no? Es como ir a pescar, ¿no? Entonces, lanzas el anzuelo y lo sacas. Lanzar y sacar. Y así estamos sometidos a un baile eterno, desgastante y que a fin de cuentas no responde muchas de las preguntas que tenemos. Él o la que ha experimentado esta situación como víctima debe de recordar esa necesidad de intentar solucionar un problema que en un principio uno cree que está en el otro. Uno cree que ese problema radica en el otro y surge en el otro. Y al final descubrimos, con mucho dolor, que el único que tenía el problema era él o ella, al aceptar, al que nosotros aceptáramos, que seguíamos junto a un maltratador psicológico o a una maltratadora psicológica. Y por supuesto, pues un problema que se iba acrecentando o que se va acrecentando
cuando más nos involucramos en tratar de ayudar al otro a controlar su ira, a controlar su pena, su frustración, sus tristezas, sus depresiones o cualquier otra cosa que él nos cuente o que ella nos cuente para justificar esa actitud patológica de maltrato. Porque eso sí, la víctima siempre cree que puede ayudar a su amorcito querido a dejar de sufrir tanto en la vida porque cree que ese sufrimiento es ese sufrimiento el responsable de que las maltraten o los maltraten, no la persona. La excusa que siempre pone la víctima maltratadora para justificar esas salidas de tono, ese desbordamiento que hay de cualquier cosa, hasta el por qué el zapato derecho no está del lado derecho del izquierdo, ¿sí? Pues lo que realmente representa son estas actuaciones sorprendentes, violentas, crueles, absurdas y por supuesto nada empáticas, que nos damos cuenta que son muy variadas y tan rocambolescas, tan giradas, tan extrañas, siempre nos sorprenden, pero que a fin de cuentas llega el momento en donde nos damos cuenta que esto llega hasta donde nosotros creamos o le sigamos creyendo todos esos cuentos y fábulas que utilizan para justificar toda esa violencia y ese maltrato. Pues bueno, quiero dar un ejemplo muy sencillo que es parte de esta introducción para hablar de la codependencia, de la dependencia, para ir ejemplificando también un poco todos los términos que ahorita voy a seguir manejando, ¿no? Pues bueno, lo primero que hay que darnos cuenta es que la víctima, la esposa, el esposo de esta persona violenta, generalmente con adicciones, siempre ofrece pistas para el maltratador de cómo ir acrecentando la violencia con el paso de la vida, de los meses, ¿sí? Esas pistas que le van a poder justificarse en su violencia y que van a provocar esto, que es el núcleo de la relación dependiente o codependiente, que se llama el doble vínculo. Para hablar de esto del doble vínculo, voy a hacer un ejemplo. Entonces vamos a imaginar una pareja y ella está en casa leyendo tranquilamente. Él llega a la casa, ella interrumpe su lectura, lo saluda amablemente y él apenas contesta y tiene una especie de no verbal muy tenso, ¿no? Que puede ser con un sonido gutural o con una actitud muy tosca y distante, y es aquí donde empieza el juego. Ella puede decirle: cariño, ¿qué te pasa? ¿Estás bien? Él no contesta nada. Pues ella imagina que necesita estar en silencio, tener su tiempo y que pues se va a esperar a cuando él pueda o quiera hablar. Y él pues es muy probable que después de un ratito empiece a hablar del problema, de qué es lo que le pasa, ¿no? Por supuesto, siempre va a ser algo ajeno a él. Él nunca tiene la culpa de nada, ¿sí? Entonces, puede ser su mamá, pueden ser sus hermanos, el trabajo, el negocio, sus compañeros, su compañero, el gobierno,
la vecina, siempre hay alguien que los hace explotar, que les hace la vida de cuadritos, ¿no? Pobrecitos, nunca son víctimas, ¿no? A fin de cuentas. Y entonces, pues ella puede entonces buscar soluciones al conflicto, ¿no? Por ejemplo, o puede simplemente decirle, oye, ¿y qué crees que puedas hacer para evitar sentirte así la próxima vez? Por supuesto que esta frase de querer ayudarlo va a ser lo que active el ataque frontal. Aquí es donde generalmente el maltratador va a gritar. Generalmente con frases como eres igual que ella, eres igual que tu madre, hasta tonos más altos, eres un imbécil, eres una pendeja, déjame en paz, tú qué sabes. Y entre estos insultos, pues ella opta por hacer algo que se conoce extinción por extinción de la conducta. Y que esto significa que es hacer como si no escuchó nada y como si no pasó nada. Aunque por dentro se esté desarmando y se esté molesto, ¿no? Y ella va a continuar haciendo lo que estaba haciendo hasta que a él o a ella se le pase la ira. Entonces él, pues obviamente más enojado todavía, henchido por la ira, le va a quitar el libro y la va a obligar a seguir escuchando todas sus quejas contra el mundo o esa persona que se lo hace imposible. Para que ella siga escuchando su dolor. Y pues si ella mantiene una postura de no querer seguir escuchando, mientras él se muestre violento, y quizá a lo mejor ella pueda mostrar una postura muy asertiva, ¿no? Le pueda decir, pues yo veo que estás muy enojado, me siento mal cuando gritas, no me gusta que me insultes, y no voy a seguir hablando de esto hasta que estemos calmados. Porque eso sí, la víctima siempre pluraliza. Estamos enojados, estamos peleando. Es una relación mágica que hay, ¿no? Una respuesta mágica. Entonces, aquí el maltratador se va a dar cuenta que ella está poniendo un límite. Y lo que él no quiere precisamente es que ella le ponga límites. Poner límites es algo imperdonable para un maltratador psicológico. Por eso se va a dedicar a romper ese límite, sea como sea. Jamás lo va a respetar. Y no va a poder permitir que tú seas la que decida cuándo se habla o no se habla, sobre todo de los problemas. Porque a fin de cuentas, lo que él quiere es una lucha de poder. Y entonces aquí sucede algo magnífico y mágico. Él cambia el rol y seguramente romperá a llorar. O su tono de voz lo calmará, en donde él hable de una forma más calmada. Se va a desmoronar emocionalmente y entonces va a pelear por el amor por ti, por ese amor que tú le tengas, por supuesto, esa necesidad que tiene de ti. Porque ahí es donde él cambia el rol y entonces él se vuelve la víctima de lo que él inició, por supuesto, pero él se vuelve la víctima tuya. Tú no me escuchas, tú no me entiendes, tú no te acuerdas. Es que te acuerdas que yo te dije que mi papá me pegaba con un látigo, con el cable de la lavadora. O sea, siempre va a sacar una justificación donde él va a ser el más sufrido de la situación.
Y que obviamente ahí es donde viene él inconscientemente te va a dar a ti la responsabilidad de tener que ayudarlo. ¿Sí? Entonces, ahí ya está el lazo echado. Ahí ya está el gancho y ya lo pescaste totalmente. Si la primera vez que ocurre esto le decimos que sí, que lo vamos a ayudar, que la vamos a ayudar, pues ya caímos como moscas en la miel. Así. Desde luego, lo siguiente va a ser, la siguiente vez va a volver a llegar, intentar otras tácticas, justificaciones, excusas, y tú, cuanto más firme seas con él o con ella, más explicaciones le pidas y más dispuesta estés a cambiar junto con él esa situación que es intolerante para ti y de la que él se hace la víctima principal, por supuesto, pues más poder va a sentir sobre ti y mucho más desprecio. Esto, pues obviamente, va a llevar a un juego que en esta corriente psicológica del análisis transaccional se le llama el juego del perseguidor, salvador y de víctima, que se vuelve una paradoja, ¿no? En la que el victimario se atribuye el papel de víctima de su propio maltrato a la otra persona. Entonces, el proceso sería, él empieza como perseguidor, la pareja se siente víctima, y claro, es la víctima real, ¿sí? De sus insultos, de sus gritos, de los golpes, de la violencia económica, de lo que tú quieras. Obviamente la víctima pretende cortar esto, esa situación, protegerse a fin de cuentas, todos queremos protegernos, para lo cual aquí es donde viene el cambio, porque entonces generalmente reaccionamos y nos volvemos perseguidores al tratar de defendernos o que incluso ignorar a la otra persona cuando está gritando, insultando o quiere violencia, pues eso también es ignorarla. Es algo que hacemos inconscientemente para protegernos. Y entonces le podemos pedir a la otra persona que cambie su tono, que le baje 2 rayitas, que no vamos a hablar con él o con ella, le vamos a reprochar la conducta, es que mira cómo te pones, etcétera. Y entonces el agresor se va a convertir en víctima. Y va a hacer que su pareja, la verdadera víctima, pues se responsabilice de la salvación del agresor. Y ella o él, ese agresor, esa agresora, pues va a aceptar su papel de salvador también y va a seguir y seguir y así se va a estar repitiendo el juego. Porque por eso decía que es una paradoja. Lo increíble de esto es que tú terminas siendo la loca, tú terminas siendo el loco. No son ellos. Y lo terminamos creyendo. En un momento en esta persecución, en esta triangulación de perseguidor, salvador y víctima, nos cambian todo. Y nosotros terminamos siendo los perseguidores. No los dejamos. Nomás tomaron tantito. ¿No? Yo recuerdo